El pensamiento debe ser más fuerte que la materia y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico o moral. Una de las tantas frases que nos ha dejado el filósofo estoico Zenón de Citio para encontrar el equilibrio en estos tiempos modernos y tener un camino en la vida más llevadero. Bienvenidos a mi canal y prepárate para desglosar esta frase del filósofo en 5 puntos claves. Punto número 1. El poder del pensamiento. Primero, Zenón nos recuerda que nuestro pensamiento tiene un poder increíble. Puede superar cualquier obstáculo material que se nos presente. No importa cuán grande sea el desafío, nuestro pensamiento puede encontrar una solución. Vamos a explorar algunos ejemplos de cómo el pensamiento puede superar la materia en nuestra vida cotidiana. Resolución de problemas. Cuando nos enfrentamos a un problema, ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestras relaciones personales, nuestro pensamiento es la herramienta más poderosa que tenemos para encontrar una solución. A través del pensamiento crítico y analítico, podemos desglosar el problema en partes manejables, identificar posibles soluciones y luego implementar la mejor opción. Superación de obstáculos físicos. Incluso cuando nos enfrentamos a desafíos físicos, como una enfermedad o una discapacidad, nuestro pensamiento puede jugar un papel crucial en nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar. Por ejemplo, alguien que ha perdido la capacidad de caminar puede usar su pensamiento para aprender a usar una silla de ruedas o para desarrollar la fuerza en otras áreas de su cuerpo. Cambio de perspectiva. Nuestro pensamiento también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre la vida. Si estamos atrapados en un patrón de pensamiento negativo, podemos usar técnicas de terapia cognitiva para desafiar y cambiar estos pensamientos. Al hacerlo, podemos mejorar nuestro estado de ánimo y nuestra calidad de vida en general. Punto número 2. La voluntad sobre el sufrimiento. Todos enfrentamos sufrimientos físicos y morales en nuestras vidas. Pero Zenón nos dice que nuestra voluntad puede ser más poderosa. Podemos elegir cómo responder a nuestro sufrimiento. Podemos dejar que nos derribe o podemos usarlo como una oportunidad para crecer y aprender. Veamos algunos ejemplos de cómo la voluntad puede superar el sufrimiento. Resiliencia frente a la adversidad. Todos enfrentamos desafíos y adversidades en nuestras vidas. Sin embargo, nuestra voluntad de superar estos desafíos puede ser más fuerte que el sufrimiento que causan. Por ejemplo, alguien que ha perdido a un ser querido puede usar su voluntad para seguir adelante, honrar la memoria de su ser querido y encontrar la felicidad de nuevo. Manejo del dolor físico. El dolor físico es una parte inevitable de la vida, ya sea debido a una lesión, una enfermedad o el envejecimiento. Sin embargo, nuestra voluntad puede ser más fuerte que este sufrimiento. Podemos aprender a manejar el dolor a través de técnicas de manejo del dolor, como la meditación, la terapia física o los medicamentos. Superación de la angustia emocional. La angustia emocional, como la ansiedad o la depresión, puede ser increíblemente difícil de manejar. Sin embargo, nuestra voluntad de buscar ayuda y trabajar para mejorar nuestra salud mental puede ser más fuerte que este sufrimiento. Podemos buscar el apoyo de un terapeuta, aprender técnicas de manejo del estrés o tomar medicamentos si es necesario. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la voluntad puede superar el sufrimiento en nuestra vida cotidiana. La clave es recordar que nuestra voluntad es una herramienta poderosa que podemos usar para superar cualquier adversidad que se nos presente. Como dijo Zenón, la voluntad debe ser más poderosa que el sufrimiento físico o moral. Punto número 3. La importancia de la autodisciplina. Para que nuestro pensamiento y nuestra voluntad sean fuertes, necesitamos autodisciplina. Necesitamos practicar el control de nuestros pensamientos y emociones para poder enfrentar los desafíos de la vida. Discutiremos algunas técnicas para desarrollar la autodisciplina. Establecer metas claras.
Tener una visión clara de lo que quieres lograr puede motivarte a mantener la disciplina necesaria para alcanzar tus metas. Crear una rutina, establecer una rutina diaria puede ayudarte a formar hábitos saludables y productivos. Esto podría incluir cosas como hacer ejercicio regularmente, comer de manera saludable y dedicar tiempo cada día para la reflexión o la meditación. Practicar la atención plena. La atención plena puede ayudarte a mantenerte enfocado en el presente y a tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar impulsivamente. Aprender a manejar el estrés. El estrés puede ser un gran obstáculo para la autodisciplina. Aprender técnicas de manejo del estrés, como la respiración profunda o la meditación, puede ayudarte a mantener la calma y concentrarte en tus objetivos. Recompensarte a ti mismo. Cuando alcances un objetivo, permítete una recompensa. Esto puede motivarte a mantener la disciplina necesaria para alcanzar tus próximas metas. Recuerda, la autodisciplina no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere tiempo y práctica constante. Pero con paciencia y perseverancia, puedes fortalecer tu autodisciplina y mejorar tu capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Punto número 4. Vivir en armonía con la naturaleza. Los estoicos, como Zenón, creían en vivir en armonía con la naturaleza. Esto no significa solo respetar el medio ambiente, sino aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. ¿Y qué significa aceptar la realidad? Significa entender que hay cosas que están fuera de nuestro control. No podemos cambiar el clima, el paso del tiempo o las acciones de los demás. Pero podemos cambiar cómo respondemos a estas cosas. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio en nuestra vida diaria? Cuando nos enfrentamos a un desafío, en lugar de resistirnos o desear que las cosas sean diferentes, podemos aceptar la situación y buscar la mejor manera de responder. Al vivir en armonía con la naturaleza y aceptar la realidad, podemos vivir una vida más tranquila y efectiva. Así que la próxima vez que te enfrentes a un obstáculo, recuerda las palabras de Zenón que mencionamos. Punto número 5. La búsqueda de la virtud. Zenón nos enseña que debemos buscar la virtud en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa eso exactamente? La virtud es el mayor bien, es lo que nos hace ser buenos y actuar correctamente. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo buscamos la virtud en nuestras vidas? Comienza con la autorreflexión. Debemos preguntarnos a nosotros mismos si nuestras acciones reflejan nuestros valores y si estamos viviendo de acuerdo con lo que creemos que es correcto. Al buscar la virtud, podemos vivir una vida más plena y significativa. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión, recuerda las palabras de Zenón y pregúntate, ¿esto es realmente lo que acepto como moral y virtuoso? En conclusión, la frase de Zenón de Sitio nos ofrece una poderosa lección sobre la fuerza del pensamiento y la voluntad. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos y sufrimientos que enfrentamos, tenemos el poder de superarlos a través de nuestra autodisciplina, nuestra aceptación de la naturaleza y nuestra búsqueda de la virtud. Pero, ¿qué significa realmente superar nuestros desafíos? No se trata solo de resolver problemas o evitar el dolor. Se trata de crecer como personas, de aprender de nuestras experiencias y de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda las palabras de Zenón. Recuerda que tienes el poder de superarlo, no porque puedas cambiar el mundo a tu alrededor, sino porque puedes cambiar tu forma de pensar y de actuar. Y en ese cambio, encontrarás tu verdadera fuerza. Hemos llegado al final y aprendimos varias palabras de ánimo y aliento que, si bien en estos tiempos modernos, nos hacen reflexionar y ver los capítulos de la vida con otra perspectiva. Dale me gusta si te gustó este video y suscríbete para no perderte contenido de este tipo. Gracias y hasta la próxima.